Bienvenidos a la Escuela Bíblica Integral. Dios te continúe guiando para crecer continuamente en la gracia y el conocimiento de Cristo para la gloria de Dios y edificación de los santos. Ya les he mostrado de manera práctica cómo usar el principio hermenéutico del texto en su contexto para que alcances dominio y puedas compartirlo con otros. El segundo principio tiene que ver con pasajes paralelos, porque complementa, innova y da equilibrio al estudio del texto bíblico. Nos surge la pregunta, ¿cómo usar adecuadamente los pasajes paralelos en la interpretación bíblica? Primero definiremos el concepto de paralelos. La palabra paralelo tiene sus raíces en el griego, compuesta por la preposición para, que significa junto a, y alelos, que significa otro. La esencia de esta palabra reside en la idea de uno que está al lado del otro, ya sea para ayudarlo, complementarlo, innovarlo o contradecirlo. Los pasajes paralelos son herramientas vitales por medio de la asociación que enriquecen y profundizan nuestro entendimiento en un tema seleccionado para estudio, brindando diferentes perspectivas y capas de significado. El profesor Martínez en su libro sobre hermenéutica describe los pasajes paralelos como aquellos que en diferentes lugares de la Biblia se refieren al mismo hecho histórico, doctrina, enseñanza, exhortación o tema semejante. Estos permiten la comprensión más completa y matizada del texto en cuestión. Pasos para uso de los pasajes paralelos. El primer paso tienes que seleccionar e identificar el texto en su contexto. Comienzas por entender el significado del texto seleccionado dentro del contexto inmediato, sea anterior o posterior. Esto implica identificar personajes, emociones, acciones, lugares, objetivos, doctrinas, principios y metas que emerjan del estudio detallado del texto. Posteriormente identifica las ideas, principios, ejemplos y otros que desea asociar para complementar, introducir nuevos elementos o contrastar para ampliar y enriquecer el tema en estudio. El uso de una buena concordancia te facilitará encontrar términos que asocien ideas o asuntos del tema en estudio. De manera práctica, elegiremos la entrevista de Nicodemo con Jesús en Juan capítulo 3 para mostrar el uso de los pasajes paralelos. Vamos a que en la medida que vamos analizando el texto en su contexto, identificaremos las ideas o asuntos que debemos asociar. En Juan 3, desde el versículo 1 al 2 leemos de la siguiente manera. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Cuando contemplamos aquí, nos vamos a encontrar que Nicodemo vino a Jesús con algún objetivo. Tenía un propósito de venir a Jesús. Pero ¿cuál era? El texto no nos dice cuál fue su propósito. Pero cuando miramos otros pasajes de la Escritura, denominados paralelos, vamos a encontrar que en Juan capítulo 7 nos da la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es? Especialmente desde los versículos 40 al 53. Este es un pasaje paralelo a los dos primeros versículos del capítulo 3. El Sanedrín había decidido matar a Jesús porque creían que era un Galileo blasfemo, comparándose con el Padre Celestial en igual de naturaleza. Tenía poderes extraordinarios que los usaba para fingir que era el Mesías, para engañar a Israel.
Tal atrevimiento y osadía debía terminar con la muerte, porque contradecía las profecías sobre el Mesías y respetaba la ley y las tradiciones según la mayoría del Sanedrín. Nicodemo no estaba de acuerdo con esto. Por eso cuando intentaron enjuiciar a Jesús y él estuvo presente, el capítulo 7 nos especifica que él participó, porque ya había tenido una entrevista con Jesús. Y entonces él dice, mire, pero nuestra ley no juzga a nadie si antes no lo oye. Y entonces le dijeron, mira, infórmate, comprueba que de Galilea no ha salido profecía, no hay profeta de Galilea. Por lo tanto, este Galileo es un profeta falso, porque no hay nada de respaldo de la escritura. Nicodemo no sabía que Jesús había nacido en Belén de Judea y que por su nacimiento y el cumplimiento de la profecía era realmente el Mesías. Pero él no podía comprobar eso. Por eso tuvo que guardar silencio y no pudo defender. Pero ya sabemos que, sabiendo que el Sanedrín quería matar a Jesús y él formaba parte del Sanedrín, él estaba enterado de toda esta trama de conflicto que ellos tenían. Y sabía que era en contra de la ley que iban a tomar una decisión contra Jesús. Por eso decidió venir a Jesús, informarse con Jesús para tratar de encontrar una forma de defenderlo. Fíjense que este pasaje nos orienta y nos da una respuesta que no nos las da el mismo capítulo 3. Entonces ya sabemos, Nicodemo vino a Jesús, intentó defenderlo, pero no tenía argumentación. Volviendo a Juan capítulo 3 en la conversación con Jesús, Jesús sorprende a Nicodemo porque lo más probable era que Nicodemo traía una serie de preguntas para Jesús. Pero Jesús no lo deja participar y comienza Jesús la conversación y Jesús le habla de un nuevo nacimiento para entrar en el reino de Dios. Jesús le dice, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Los fariseos, escribas, ancianos y sacerdotes y levitas se consideraban dentro del reino de Dios y afirmaban que al llegar el Mesías ellos serían convocados para participar del reino. Jesús les afirma que no, ni lo pueden ver y tampoco están dentro, porque necesitan el nuevo nacimiento. Cosas nuevas para él, que como maestro de Israel quedó asombrado con esto. La interpretación de los escribas y de los fariseos sobre la ley era una interpretación literal, común y ordinaria. Por esta razón, Nicodemo interpreta el nuevo nacimiento como literal. Por eso él llega a pensar y decir, bueno, es imposible entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo, es imposible. Jesús comienza a darle pistas y le dice que el nacimiento tiene dos elementos esenciales, que era el agua y el espíritu. Y le da otras pistas. Jesús le dice, hay un nacimiento humano de la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu es. Jesús les está dando la idea de que este es un nacimiento espiritual, no físico. Y en este caso necesitamos pasajes paralelos para identificar el significado del nuevo nacimiento espiritual, qué significa o qué representa el agua y el espíritu. Ya sabemos que usando pasajes paralelos como Juan 15:3, nos dice Jesús, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así como el agua limpia de impureza, cuando usted tiene una ropa sucia y usted la lava, ¿verdad? Le echa su jabón y le echa agua limpia, esa ropa vuelve a quedar limpia porque ha sido lavada. Así le dijo Jesús a sus discípulos, ustedes están limpios por la palabra, porque mi palabra al creerla te limpia, te perdona tus pecados. Entonces el significado del agua es la palabra de Dios, que al creer la palabra de Dios recibe el Espíritu Santo, como dice en Efesios 1, 13 y 14. En Él o en Cristo también vosotros,
Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Note que aquí la palabra de verdad, el evangelio, el mensaje de Jesús, que cuando lo oye y lo cree, lo limpia, entonces recibe al Espíritu Santo, que va a estar con el creyente hasta que su cuerpo sea transformado a la semejanza del Señor. Pudiéramos buscar otros pasajes paralelos que habla de la transformación de nuestro cuerpo, porque primero es un nacimiento espiritual y ese nacimiento espiritual te da la garantía de la redención también del cuerpo, según Romanos 8, 21 al 23. Entonces los pasajes paralelos nos ayudan a comprender muchas terminologías, muchos asuntos que no están explicados. O sencillamente nos los aclara, nos da luz. Al creer al Evangelio y tomar la decisión de seguir a Cristo de todo corazón, el pecador recibe el perdón de sus pecados y recibe al Espíritu Santo que entra en su vida para guiarlo, para hacerlo morada permanente y le garantiza la transformación de su cuerpo físico en un cuerpo espiritual con bendiciones eternas. Entonces la persona alcanza la nueva naturaleza espiritual. Nicodemo todavía no viene entendiendo el asunto, porque para él estas cosas son desconocidas. Fíjense que Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, también nos da luz para esto. Dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjense que el que viene a Cristo, que recibe a Cristo, viene a ser engendrado, viene a ser partícipe de una nueva vida, pero no es de sangre, no es humano, no es de voluntad de carne, no se fertiliza un óvulo, no es de voluntad de varón, no es de una pareja heterosexual que viene a tener un hijo, sino este nacimiento espiritual que viene de Dios. Concluyendo este asunto, diríamos que el agua y del Espíritu, que el que cree en Cristo, cree en la palabra, recibe al Espíritu Santo para participar de esas bendiciones terrenales. Tiene que nacer en la tierra. Para participar de las bendiciones espirituales eternas, tiene que nacer espiritualmente por medio de la fe en Cristo. Note usted que los pasajes paralelos nos dan luz, complementan, enriquecen y aclaran. Al Jesús continuar con la comunicación, le habla a Nicodemo que él no es solamente humano, sino también divino. Entonces Jesús le dice en el versículo 13 de Juan 3, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Algunas versiones dicen que está en el cielo, pero las versiones más antiguas no registra esto que está en el cielo. No contradice la palabra, pero no está en las versiones originales. Sin embargo, cuando analizamos el texto, dice que nadie subió al cielo. La palabra subió es un pretérito perfecto que indica un acontecimiento que termina de suceder, que casi llega al presente. Y lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, mira, recientemente nadie ha subido al cielo, nadie, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, el que descendió. Este descendió es un pretérito indefinido que indica un acontecimiento en algo lejano en el pasado. Entonces Jesús le dice, mira, yo no solamente tengo la materia física normal como hombre, hijo de hombre, sino que además de eso tengo también una naturaleza divina.
por eso descendí del cielo. El término hijo de hombre identifica a un enviado de Dios con naturaleza humana. Este mismo término lo aplicó Dios al profeta Ezequiel. Y como paralelo, o en Ezequiel 2, capítulo 2, versículo 1, Dios le dice a Ezequiel: hijo de hombre, ponte sus pies y hablaré contigo. Y en el versículo 3 le dice: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Entonces este término de hombre fue aplicado a un profeta como enviado de Dios, con una naturaleza humana. Pero también el profeta Daniel, en el capítulo 7, versículos 13 y 14, describe a Jesús como hijo de hombre, no solamente con naturaleza humana, sino con naturaleza divina. Y dice: he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Fíjense que venía del cielo. Entonces Jesús le dice a Nicodemo: tú estás hablando con alguien que hace mucho tiempo vino del cielo, y soy yo. No solamente tengo una naturaleza humana, sino también tengo una naturaleza divina. Durante su enseñanza, Jesús también se declaró como el Hijo del Hombre desde el punto de vista humano, que también forma parte de la divinidad. En Mateo 24:30 Jesús dijo: verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Mostrando la divinidad también. Mostrando también la divinidad, en Juan 5:27 Jesús dijo: el Padre me dio autoridad para ejecutar juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Por cuanto tengo una naturaleza humana, también tengo una naturaleza divina y tengo la autoridad del Padre. Así que el término del hombre identifica la humanidad y la divinidad de Jesús. Por eso, él mismo se describe como el Dios hombre todopoderoso, omnipresente y el omnisciente. De manera que los pasajes paralelos nos ayudan a identificar las verdades que no nos mencionan los detalles, pero los paralelos nos complementan, nos enriquecen, nos innovan los detalles. Jesús continúa usando otro pasaje paralelo para ilustrar su muerte y su resurrección con Nicodemo. Le está dando pistas, le está dando ilustraciones y lo está llevando desde un mensaje conocido hacia uno desconocido. Y aquí usa un pasaje paralelo Jesús de algo que era muy conocido de Nicodemo. Le dice en el versículo 14 y 15: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted puede notar que Jesús está usando la historia de la serpiente de bronce en Números 21, 4 al 9, ese paralelo. Los israelitas de manera abierta murmuraron contra Dios y Moisés por las dificultades que estaban atravesando en el desierto. Le faltaba el agua y no tenían la comida que ellos querían, que ellos deseaban. Habían olvidado todo lo bueno que Dios había hecho con ellos, lo que estaba haciendo y lo que les había prometido que les haría. En lugar de agradecer y comunicarse con Dios de manera adecuada, comenzaron a quejarse, a murmurar y a acusar a Dios de ser un malvado que los había sacado de Egipto para matarlos en el desierto. Y veían a Moisés como un aliado del malvado Dios. Esa ingratitud y esa mala manera de tratar a los demás, inclusive a Dios, Dios se incomoda con ellos y les envía un castigo con serpientes ardientes para obligarlos a volverse a Dios. Las serpientes se multiplicaron, los mordían, tenían un ardor terrible en sus cuerpos y unas horas más tarde morían de angustia. En medio de su impotencia decidieron volverse a Dios, pero las serpientes los seguían mordiendo y seguían muriendo.
Dios le dijo a Moisés que diseñara una serpiente de bronce y la colocara en un asta, y los que miraran la serpiente con fe serían salvos. Así sucedía que al mirar la serpiente de bronce inmediatamente desaparecía el dolor, la hinchazón y cualquier malestar ocasionado por el veneno de la serpiente. De la misma manera Jesús le dice a Nicodemo que él lo va a ver levantado en una cruz para que cuando él crea sus pecados sean perdonados, pueda entrar al reino de los cielos, recibiría la felicidad eterna, tendría asegurada y la condenación quedaría anulada para siempre. Esta decisión de redención a la humanidad fue establecida por Dios, por amor, amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hacia nosotros. Y será aplicada a cualquier pecador que se vuelva a Dios por medio de la fe para obedecerlo, como dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense que Jesús usó el Antiguo Testamento para ilustrar también su sacrificio en la cruz. Cuando Nicodemo vio a Jesús en la cruz clavado, él se dio cuenta y hizo la asociación con la serpiente de bronce y creyó en Jesús. Por eso fue con José de Arimatea a sepultar el cuerpo de Jesús, porque ya se había convertido, había visto a Jesús levantado y tuvo fe y creyó en él. Entonces en la muerte de Jesús hubo conversiones y uno de ellos fue Nicodemo. Fíjense la importancia del uso de los pasajes paralelos para poder asociar una verdad con otra. Espero que el uso de los principios prácticos te ayuden a comprender cómo entender la revelación de Dios. Compártelo con otros, porque ningún trabajo es en vano. Te esperamos para seguir aprendiendo los principios de interpretación bíblica. Regístrate, apóyanos y seguiremos edificando y glorificando a Dios en la medida que seguimos creciendo. El Señor te bendiga de una manera muy especial. Te esperamos en la próxima.